Excelente, qué bueno escucharlos. Hay algunos mensajes de saludo desde hace algunos minutos. Voy a buscarlos para leerlos. Está Vivian Andrea, Lina Marcela. Espérenme que Lina Marcela, Lady Joana, Jamie, Cristian Javier, Anderson, Juliet, Natalia, Diana Carolina y vamos a ver si hay alguno más por acá. Bueno, no veo por ahora más, pero seguro que estarán llegando y también nos gustaría escuchar algunos mensajes más. Perfecto. Bien. Entonces, ya comencé a grabar la clase. Estamos en la nueva, digamos, actualización de la plataforma. Le veo cosas buenas, pero ahorita vi un pequeño error y me demoré unos minuticos mientras se reiniciaba, entonces, o se actualizaba. Entonces, como lo mencionamos ayer, si tenemos dificultades en algún momento con la plataforma, pues no es nada de qué preocuparse. Normalmente va a recuperarse bien y vamos a poder continuar nuestra clase sin problemas. Sin embargo, en cualquier momento estoy pendiente que me cuenten y si no ven la pantalla, si no me escuchan o algo similar, estaré acá para ayudar. Mm, para comenzar la clase, me gustaría preguntarles si tienen dudas sobre los ejercicios. Ayer respondimos algunas preguntas, pero es probable que todavía haya más preguntas. Entonces voy a anotarlo acá. Esperen un segundito. Si hay, voy aquí a dejar la nota también. Espérenme. Vamos a ver cómo está funcionando por acá esto. Parece que bien. Y listo. Entonces, preguntas sobre el taller de ejercicios. Ayer hubo algunas como muy interesantes en realidad, pero de pronto hay algunas más ahora. Podríamos dedicarle algunos minutos de la clase a ese tema. Si no, pues, si no hay dudas, naturalmente podríamos tener un espacio también la próxima semana, en la siguiente clase de la próxima semana, pero pues voy a dar un espacio de un par de minutos, 1 o 2 minuticos que surjan dudas y estaré aquí atento para responderlas. Entonces revisen por favor su cuaderno, sus notas, dónde están las dudas y podemos dar 1 o 2 minuticos y los escuchamos. Bueno, muy bien, no hay preguntas, entonces por favor continuemos con el taller.
esperaría de esa manera que pues vaya muy bien el taller y la próxima semana podemos dar un espacio para preguntas. Entonces, ya voy a compartir la pantalla. Quiero solamente revisar acá un tema antes. Y ya les vamos a retomar mientras tanto retomemos lo que veníamos hablando. ¿Quién me podría ayudar a hacer un resumen de lo que vimos en la clase de ayer, en particular sobre el experimento con el embudo de decantación? Que nos cuente mientras yo voy ubicando acá una ecuación y nos recuerda qué vimos ayer y dónde estamos, por favor. ¿Me escuchaban bien, muchachos? Ya me preocupé porque no. Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno. Pero no, hoy no hemos tenido mucha respuesta. Eh, entonces no sé si quién me podría ayudar con el resumen de dónde estamos, cuáles eran las preguntas que habíamos planteado, cómo es el experimento. Cuéntenme alguien, por favor, en sus palabras, qué estamos haciendo. Y ya lo voy a mostrar acá. Pues a grosso modo, buenas noches, profe. Muy buenas noches. Pues acá entramos al tema de partición de fases, de dos fases que sean líquidas. Se dieron como unas condiciones de presión y temperatura para realizar el experimento y cómo controlar que no fueran a variar estos dos parámetros. Para ello se definió un baño termostatado y la presión se dejó abierta a la atmósfera según la temperatura de Bogotá, ejemplo. La presión de Bogotá, digo. Y otra condición de ese experimento de dos fases líquidas es que el soluto tenía que ser no electrolito. Se trabajaron dos fases, una era de agua y una de octanol. Se puso en un embudo de decantación. Pues ahí se hizo el esquema. Dice que se agregó el soluto a la mezcla y se debe mezclar vigorosamente para que las dos fases entren en contacto. Luego se deja decantar por un tiempo suficiente para que sea posible que se separen esas dos fases, la oleosa de la acuosa. Y quedamos en que estábamos recordando la regla de las fases de Gibbs, donde encontramos que hay 3 grados de libertad. Y miramos los componentes que tenemos, que son octanol, un octanol, agua y el soluto, que en este caso pusimos el ejemplo de la vez pasada, la acetona. Excelente, Jamie, muy buen resumen. Muchas gracias, muy detalladas tus notas, te felicito y creo que eso es algo que ayuda seguramente muy bien a la comprensión de los temas. Em, digamos, una pregunta adicional. Este experimento que mencionamos respecto a la aplicación práctica, ¿es algo como puramente teórico o en qué casos podría tener como alguna aplicación? ¿Qué ejemplos dijimos? ¿Quién nos podría ayudar a complementar el muy buen resumen que nos hizo Jamie? ¿Quién se anima? Bueno, entonces, estoy ya compartiendo la pantalla y gracias al resumen que acabamos de escuchar, pues digamos que solamente voy a referirme o me ayuda mucho para ubicarnos o nos ayuda mucho para ubicarnos en justamente en el experimento, ¿cierto? Entonces, eh, aquí hay un par de dibujitos o que son realmente el esquema y están algunas notas importantes que Jamie ya nos recordaba.
hacíamos referencia al experimento. Entonces, es un experimento donde estamos interesados en cómo una sustancia, en este caso hemos llamado la sustancia roja también lo hemos llamado el soluto, se reparte, ¿sí? Se reparte o se distribuye en dos fases que son de una naturaleza química bien diferente. Porque típicamente las fases orgánicas se consideran fases no polares o poco polares y la fase acuosa se considera una fase polar. Porque, digamos, la característica principal del agua en solución o del agua líquida y de las soluciones acuosas, quería decir eso, es que disuelven muy bien las sustancias polares. Porque existe el enlace puente de hidrógeno, que es un enlace fuerte, digamos, o una interacción, más bien, una interacción fuerte que existe entre moléculas que tienen polaridad. Es muy difícil que exista con moléculas que no tienen polaridad, por lo tanto, una de las condiciones típicas para que haya solubilidad en agua es que haya algún tipo de polaridad en una molécula, ¿cierto? O grupos funcionales que le den polaridad o alguna formación de iones que está relacionado con la polaridad y con, digamos, la carga, también en el caso de iones, con la existencia de cargas iónicas, que eso lo veremos en una clase o lo retomaremos en una clase más adelante. Entonces, el experimento tiene un sentido práctico porque también está relacionado con la solubilidad, ¿sí? Entonces, digamos que, voy a anotarlo acá, como por ahora como una nota, digamos que tal vez lo más importante que decir es que log P sirve como indicativo de la polaridad. Sirve como un indicador de la polaridad de la sustancia, de la polaridad de la molécula, del soluto, bueno, de la polaridad del soluto, ¿sí? De la polaridad del soluto, coma, de su afinidad con el agua, o como es también, digamos, la otra parte de la moneda, o con la fase orgánica, que es una fase orgánica muy poco polar. Es octanol, o sea, tenemos un grupo funcional alcohol, pero es una fase que la mayoría digamos, es poco polar, exactamente. Tiene una polaridad muy, muy baja por la presencia del grupo funcional alcohol. Pero aparte de eso no tiene ninguna otra, digamos, es parte de la molécula, el octanol, que nos genere polaridad y es una molécula lineal. La mayoría del líquido es un líquido, digamos, donde hay pocos puntos de interacción para una molécula polar. Listo. Entonces sigue como un indicador listo. Bien. Ahorita vamos a ver el tema de la solubilidad, entonces no lo voy a escribir todavía acá. Se ve un poco pequeño, pero la clase pasada, bueno, ¿qué nos queda por definir exactamente cuál es el coeficiente de partición? Pero entonces, yo recuerdo que ayer nos quedamos como al final de la clase un poco en la pregunta de exactamente qué significaban los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, pues Gibbs nos dejó en esta ecuación, que es la ecuación que está mencionada acá, donde hablamos que F, que son los grados de libertad, ¿sí? F son los grados de libertad, es igual a el número de componentes, en este caso 3, agua, octanol y acetona, porque son las tres sustancias que estamos manejando. El agua la tomamos en el laboratorio, utilizamos un agua, en esto generalmente vamos a utilizar un agua, la mejor agua posible. Entonces, 1 octanol, grado analítico. Nos vamos a hacer un experimento bien hecho. Entonces, grado USP o analítico. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes que esos son caros, pero pues toca usarlos porque si no, no nos queda bien el experimento. Grado USP o analítico. Y agua
Vamos a usar agua desionizada. Desionizada, porque si usamos un agua solamente destilada, de pronto el hecho que haya cierta cantidad de iones, dureza en el agua, etcétera, nos puede llegar a influir en el experimento, porque miren que la regla de las fases de Gibbs nos dice que solo hay tres componentes, y si yo en realidad tengo 4 porque tengo una impureza que está como en una cantidad importante, pues a Gibbs no lo podemos engañar, o sea, no le podemos decir, no, Gibbs, no, mira que es poquito, no, él no le importa eso, o sea, porque no es Gibbs ni siquiera, sino es la naturaleza química de la sustancia. Si hay contaminantes ahí, pues el experimento va a dar con error, ¿listo? No quiere decir que no se pueda hacer, solo quiere decir que voy a tener una distorsión, y si es muy grande, pues vamos a tener resultados que después nos van a confundir. Entonces vamos a usar reactivos de buena calidad para este experimento, ¿listo? Entonces usaremos, pero ¿por qué menciono esto? Porque eso tiene que ver con la regla de las fases. Usaremos reactivos. Bueno, acá lo llamamos reactivos por la costumbre de llamarlos reactivos, pero en realidad no vamos a hacer ninguna reacción química, ¿sí? Digamos, usaremos reactivos o materiales. La costumbre la costumbre es ley, ¿no? Reactivos materiales puros, ¿sí? Puros, 2 puntos. Porque si usamos algo mezclado, pues tenemos problemas, ¿listo? Y estos son los grados que utilizamos. Bien, entonces, esto es para hacer un buen experimento. Y también habíamos dicho que la temperatura, como nos recordó Jamie, la temperatura era 25 grados, porque queremos hacerlo en el baño y lo hacemos en nuestro baño termostatado, y la presión atmosférica sí tomamos básicamente, pues lo vamos a dejar a la atmósfera de la Sabana de Bogotá, del laboratorio de la UTCA, y el resto no, pues no lo vamos a modificar. Entonces, volviendo a la regla de las fases, Gibbs nos dice, tenemos 3 componentes, ya lo dijimos acá, no hay 4, ni 5, ni 6, porque son sus reactivos puros. Ni hay 2, porque eso sería solo si hay agua y octanol, pero también agregamos la acetona, que también era grado analítico, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir agua y acetona, grado analítico, Entonces nos tocó ahí gastar del presupuesto del laboratorio para poder tener reactivos de buena calidad. Bueno, ¿cuántas fases hay? Pues tenemos 2, que es el agua y el octanol, y esas las vemos ahí físicamente, ¿sí? Entonces la regla de las fases nos dice que tenemos 3 grados de libertad. Entonces, los grados de libertad son qué debemos definir nosotros para que el experimento tenga un resultado único, ¿sí? Eso significa, es decir, debemos definir como experimentadores 3 propiedades termodinámicas, Bueno, tenemos definir, y quiere decir, cuando uno dice definir, uno define lo que controla, ¿sí? Controlar. Porque no se trata de como de tener un deseo, se trata de realmente uno controlar eso en el experimento, ¿sí? Debemos definir, controlar como experimentar 3 propiedades termodinámicas, 3 propiedades termodinámicas para que el experimento nos dé un resultado único, ¿sí? Entonces, por conveniencia definimos ¿por qué necesitamos un resultado único? Porque necesitamos algo que sea reproducible, algo que nos permita tomar decisiones, o sea, algo firme, ¿sí? Un experimento que yo diga, lo voy a hacer hoy y lo repito mañana y me da igual, y lo repito en 2 días y me da igual, y lo repito en un año y me da igual, y lo repito en otro laboratorio y me da igual, o sea, es el interlaboratorio, está todos esos conceptos de calidad, algo que uno diga, que esto quedó bien hecho, ¿sí? Pero si yo hago un experimento donde dejo cabos sueltos,
pues a veces me va a dar una cosa y a veces otra, y entonces por supuesto que eso no me sirve desde el punto de vista de tomar decisiones, por ejemplo, para hacer una formulación o para preparar un material en una planta de producción o para reportar unos resultados analíticos, digamos, cualquiera sea la necesidad que tengamos de reportar estos valores de coeficiente de partición, ¿sí? Entonces, debemos definir como experimentadores tres propiedades termodinámicas para que el experimento nos dé un resultado único por conveniencia y facilidad de control. Definiremos de control, digamos, facilidad de medición y control, ¿sí? Porque medición, como decía un jefe que yo tuve, y lo voy a escribir acá, porque tenía razón, hasta el sol de hoy le doy la razón. Es lo que no se mide, lo que no se mide, no se controla, ¿sí? Entonces, ese jefe lo que me enseñó, pero ahora espero transmitirles también a ustedes esa gran sabiduría, es que si uno quiere controlar algo, tiene que medirlo, porque si no, pues está a la suerte. Si no lo está midiendo, pues está a la suerte y probablemente la suerte no lo traicione a uno porque esto es química y las posibilidades son infinitas, digamos, las posibilidades de lo que puede pasar son muy grandes y probablemente no me va a salir lo que yo estoy esperando, ¿sí? Entonces, por conveniencia y facilidad de medición y control, definiremos las siguientes tres propiedades termodinámicas. Entonces, quisiera escuchar cuáles son sus propuestas. ¿Listo? Profe, ¿Cuáles son las yo tengo una propuestas? pregunta antes de... es que me da curiosidad porque para los componentes sí estamos teniendo en cuenta el agua, el octanol y el soluto, pero para las fases no estamos teniendo en cuenta el soluto. Muy buena pregunta, porque en realidad el soluto es soluble, ¿sí? Tal vez yo no lo dije abiertamente, pero lo voy a escribir. Líquidas, digamos, la fase, es que tal vez yo no lo escribí bien. Debía haber puesto que las fases no eran agua, sino, yo lo dije por costumbre, pero es una fase acuosa, ¿sí? No quiere decir que sea solo agua, porque hay soluto también. Y la fase acuosa, voy a escribirlo acá, eh, contiene, contiene agua y soluto disuelto. Soluto disuelto, ¿sí? Porque, claro, una posibilidad que tú tienes razón es que si en el experimento yo agrego la sustancia roja y yo veo que se precipitó aquí en el fondo del embudo, pues entonces quiere decir que no es ni soluble en el octanol ni soluble en agua, y eso también es posible, ¿sí? Si no es soluble ni en el octanol ni en el agua, pues entonces no, el experimento no es lo que yo estoy diciendo acá, porque tendría tres fases, ¿sí? Tendría una fase acuosa que contiene agua y soluto disuelto, una fase, una fase líquidas. Pero ese sería un experimento diferente, ¿sí? O sea, no lo dije explícitamente, pero pienso que es muy buena la pregunta. Entonces, voy a decir acá una fase orgánica, porque nosotros normalmente hablamos de una fase orgánica, digamos, eh, que contiene, que contiene un octanol y soluto disuelto, ¿sí? Y soluto disuelto. Entonces, voy a anotar esto, se agrega el soluto tal, por sea listo, y se llega al nota, ¿sí? Nota. Eh, debemos verificar en el experimento que el soluto se disuelva, se disuelva se disuelva completamente. En cualquiera de las dos fases, no importa. No nos importa en cuál de las dos fases. Puede que esté casi todo en el octanol y un poquitico en el agua. O casi todo en el agua y un poquitico en el octanol. Puede ser. O que esté mitad de mitad. No importa eso. ¿Sí? Lo importante es que se disuelva completamente en alguna de las dos fases
líquidas, coma, es decir que no se observen, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, sólidos precipitados, que no se observen sólidos precipitados u otra fase, ¿sí? Algo que podría, no recuerdo en este momento un ejemplo, es que hubiera otra fase líquida, que hubieran tres fases líquidas al mismo tiempo. Pues yo creo que eso es posible, pero son experimentos que normalmente no recuerdo ahora un ejemplo. Sería mucho más típico que el soluto sea tan poco soluble, que no sea soluble ni en agua ni en octanol, eso puede pasar, ¿sí? Que sea algo muy poco soluble y no sea ni soluble ni en agua ni en octanol, pues entonces es algo que, que en realidad pues el experimento no canalizarlo de otra manera, ¿sí? Porque el resultado no lo podemos analizar como estamos diciendo acá, porque este resultado solamente aplica cuando tenemos dos fases únicamente, una fase líquida y una fase orgánica. Si tuviéramos tres fases, o sea, una fase sólida por acá, unos punticos precipitados, pues entonces la regla de las fases estaría hablando de otra cosa, ¿sí? Que tenemos tres fases y ahí ya sería otra historia. Pero eso no es lo que propusimos, digamos, inicialmente. Muchas gracias por la pregunta y respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Excelente, yo no había pensado en aclarar eso, pero es posible, es posible. Ahora, Gibbs no falla, ¿sí? Gibbs es, hasta donde yo sé, Gibbs nunca ha fallado en todos los años en que se ha utilizado, ¿sí? Si algo falla, no es Gibbs, sino es que hicimos algo en el experimento que no está controlado, ¿sí? Por ejemplo, que el reactivo tenía una impureza y no sabíamos, que el agua en realidad no estaba desionizada, sino sí tenía iones, o que la temperatura se nos descontroló, o algo por el estilo, ¿listo? Eso es o que el soluto no era lo que pensábamos, sino eran dos sustancias. Digamos, todo eso es posible, pero se consideraría como dentro del, digamos, el hecho de que se nos salió de control el experimento. O sea, no logramos, pues sí, controlar algo particular. Pero si todo lo tenemos bajo control, Gibbs no se equivoca hasta donde hemos conocido y es una regla muy fuerte y está bien probada, ¿sí? Entonces, podemos ir seguros con Gibbs en que si lo estamos haciendo con la mano de Gibbs, vamos bien, vamos firme. Entonces, ya aclaramos el punto de que realmente en el experimento solamente vemos, entonces debemos verificar en el experimento que el soluto se disuelva en algunas dos, es decir, que no se observen. ¿Sí? Si se observan precipitados, eh, debemos, digamos, modificar análisis el análisis de los resultados. Pero no voy a hablar de ese caso, porque no es, digamos, a la ruta en la que vamos. La ruta en la que vamos es que hacemos el experimento y se disuelve bien, ¿sí? Claro, vamos a agregar una cantidad relativamente pequeña de soluto, porque es claro, si uno agrega algo desproporcionado aquí, por ejemplo, si tenemos 100 mililitros de agua, 100 mililitros de octanol y agregamos, no sé, 200 gramos del soluto, pues es algo fuera de proporción, ¿sí? Porque es mucha cantidad. Entonces, vamos a agregar cantidades, digamos, que esperamos que se disuelvan. Es un poco como el mensaje para que el experimento, digamos, nos dé bien, los resultados los podamos analizar, sean chéveres, etcétera. ¿Listo? Pero eso no es obvio. En realidad es una muy buena pregunta y me alegra mucho que haya surgido. Entonces, felicitaciones por esa pregunta y muchas gracias. Ahora, de todas maneras, estábamos analizando los 3 grados de libertad y les había hecho yo una pregunta que todavía no me han respondido y les agradecería que me dieran su opinión. Porque tenemos 3 grados de libertad, o sea que tenemos que definir 3 propiedades termodinámicas en el experimento para que nos dé un resultado único. Entonces, ¿cuáles son las propiedades termodinámicas que me proponen? ¿Cuáles son las 3? Empecemos con la primera.
Propuestas. ¿Cuáles propiedades termodinámicas podemos controlar? Temperatura. ¿Listo? Presión. Presión sería una. Bien, voy a anotarlas aquí. ¿Por qué temperatura es fácil de medir y Presión. controlar? ¿Sí o no? Sí, claro, profe. Correcto, ¿cierto? Fácil de medir. Todos creo que uno tiene un termómetro uno puede tener un termómetro hasta en la mesita de noche, ¿cierto? Para si le da fiebre a uno. Entonces, en el laboratorio seguro que tenemos un termómetro. Entonces, ahí medimos temperatura. Y controlarla con el baño termostatado. Entonces, listo. Estoy de acuerdo. Temperatura, y vamos a decir que esté igual a 25 grados, ¿sí? Listo. ¿Cuál era la otra propuesta? ¿Presión? ¿Y la presión sí es fácil de controlar? ¿Cuál presión? ¿Quién me Pero propuso la presión? Pero usted la clase pasada no había dicho que la presión se controlaba solo dejándola con la atmosférica, porque era Ah, la bueno, más... listo, me gusta esa propuesta. Listo, entonces dejemos la presión atmosférica. Esa es una decisión muy conveniente para un experimentador, dejar la presión que sea la presión atmosférica. ¿Por qué? El trabajo lo está haciendo el aire totalmente gratis, ¿sí? El aire atmosférico. Como nosotros estamos sumergidos, o sea, estamos sumergidos en una atmósfera de aire, entonces el aire ejerce presión por todo lado de este embudo ejerce la misma presión. Entonces, solamente es que yo deje abierto esto un poquito a la atmósfera y la presión se vuelve uniforme o se equipara a la presión de afuera con la de adentro y quedamos a presión atmosférica. Listo. Ahora, si se generan gases o algo así en el experimento, todo cambia, pero tenemos que estar pendientes. Entonces, ojo, voy a poner aquí, atención, atención, no se pueden generar gases, porque si se generan gases, eso se va a presionar, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una reacción química, por ejemplo, y se liberan gases, no es para nada fácil controlar la presión, ¿sí? Ahí tengo que hacer un gran esfuerzo. Por ejemplo, cuando tenemos una explosión, ¿sí? La presión aumenta radicalmente y por eso es que eso destruye lo que sea, pero yo no lo puedo controlar. O sea, si eso empezó, se rompe el laboratorio o se rompe el recipiente y cuando se rompa termina, porque antes ya se salió de control, ¿sí? Entonces, la presión funciona para este experimento, no siempre es tan fácil de controlar, pero atención, no siempre es fácil controlar la presión. No quiero que se queden con la imagen que siempre es muy fácil, pero en este caso sí, porque los dos líquidos no tienen reacciones, el soluto es poquito, si hay un calor de solución es algo muy moderado porque es una cantidad pequeña, en fin, no siempre es fácil, por ejemplo, no siempre es fácil controlar la presión. Ejemplo, cuando hay liberación de gases, ¿listo? Si hay liberación de gases en algún momento, eso es difícil. Cuando hay liberación de gases, es muy difícil de controlar la presión, ¿listo? Pero en este caso, en este experimento esperamos que no haya ningún, ¿cómo decirlo? Sí, ninguna reacción química ni nada, ninguna generación de gases, vamos a decir, ninguna generación de gases, por lo que la presión se mantendrá constante. ¿Listo? Pero si llegamos a perder el control de la presión, pues va a cambiar nuestro experimento. Pero como no estamos generando gases ni nada de eso, ni estamos calentando, o sea, ¿cómo generamos gases? Por ejemplo, que empezáramos a calentar el embudo con la tapa puesta. Entonces uno en algún momento se generan aquí unos vapores de octanol y ¡pum! Sale a volar la tapa. Entonces, claro, eso no era de presión constante, ¿sí? Entonces,
De hecho, el mantener la temperatura constante nos ayuda a que la presión también se mantenga constante, pero son independientes, ¿sí? No siempre es fácil. Por ejemplo, cuando en este experimento esperamos que no haya ninguna generación de gases, por lo que la presión se mantendrá constante. Listo. ¿Y cuál es la tercera propuesta? ¿Cuál es la otra propiedad termodinámica que vamos a mantener aquí, que vamos a controlar nosotros? ¿Cuál es la otra propuesta? ¿Qué hacemos en el experimento? Otra podría posición. ¿De qué? ¿Cuál composición? La concentración. Dime, ¿me repites, por favor? La concentración. ¿La concentración de qué? ¿De la acetona? Profe, ¿me escuchas? Las Sí, composiciones. bueno, exactamente, digamos, por ahí va la situación. Esto es un poquito más complejo de pensar porque yo en realidad puedo definir qué cantidad de sustancia agregar al experimento, ¿cierto? Eso es lo que yo defino. Y eso en general define, o sea, yo tengo que conocer la composición tengo que conocer la composición de la acetona en alguna de las fases, ¿sí? Y en ese momento, la composición de la otra fase queda definida. Entonces lo voy a escribir aquí. La composición de la acetona, la composición o la concentración, sí, de pronto. Bueno, pero de hecho es la composición de una de las fases, o sea, no, pongámoslo aquí, la composición de una de las fases, más bien pongámoslo acá, ¿sí? La composición de una de las fases, ¿listo? ¿Y qué tan fácil es qué tan fácil es de controlar la composición de alguna de las fases? ¿Cómo haríamos para controlar eso? ¿Qué propuesta me hacen? En la práctica, ¿cómo controlo eso? Entonces, esta es la 1, 2 y 3. La composición de una de las fases. Entonces, ¿qué me propone? No sé, profe, digamos si compramos ese 1-octanol grado USP que sea del mismo lote, que sea del mismo, sí, del mismo, que no salga, digamos, si fueran galones, que no fuera diferente de galón o lote, no sé. ¿No? Ese es un buen punto de partida para garantizar que no haya impurezas. Estoy de acuerdo. Pero el experimento, o sea, el experimento, ¿cómo funciona? Yo lo que hago es, de pronto me faltó aquí poner el dibujito. En el experimento lo que vamos a hacer es agregar, como decía aquí, primero se agrega el soluto, se mezcla vigorosamente y después dejamos que el soluto se distribuya. Entonces, aquí en el experimento, digamos que voy a tratar de representarlo de una manera con el esquema que está acá. Me lo pongo en el rojo. Voy a decir que aquí, en esta fase, ahí como, obviamente en realidad no se ven los puntos porque si se vieran los puntos significaría que hay otra fase, ¿sí? Y eso ya lo explicamos. Pero lo que quiero simbolizar es que hay una cierta cantidad de rojo en la fase acuosa y otra cierta cantidad de rojo en la fase orgánica, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay como una distribución. Entonces, yo no puedo, no es realmente tan fácil de controlar la composición de una de las fases, pero lo que yo debo hacer es, en el experimento, la composición de unas fases lo podemos controlar o
controlar y conocer, digamos, controlar en parte y medir, controlar y medir, controlar y medir, definiendo las cantidades de cada una de las fases, o sea, las cantidades, si yo defino las cantidades, definiendo las cantidades de agua, 1 octanol, y acetona y soluto. En este caso, como ejemplo, es acetona, pero podría ser cualquiera, ¿sí? La composición de una de las fases lo podemos controlar y medir. La podemos controlar. ¿Cómo la controlamos? Porque nosotros definimos cuánta cantidad debe haber de agua, cuánta cantidad de octanol y cuánta cantidad de soluto. Eso sí está en poder nuestro, ¿sí? Ese es nuestro poder, medir las cantidades, sea en volumen o sea en masa, antes del experimento. Y luego, pero ya lo que pasa después, en realidad nos toca medirlo. Entonces, y medir la composición de una de las fases, ¿sí? Y entonces, cuando hemos preparado el experimento y medimos la composición de una de las fases, por ejemplo, la fase acuosa o la fase oleosa, entonces el sistema como respuesta nos va a generar siempre la segunda fase, ¿listo? Eso es lo que quiere decir. Exactamente eso es lo que nosotros controlamos. Y la respuesta del sistema es, digamos, la respuesta del sistema. El sistema es la composición de la otra fase. Es la composición de la otra fase. ¿Listo? Desde una manera más teórica, lo que podríamos decir es que si conocemos la composición de una fase, sea como sea que la conozcamos, la composición de la otra fase ya está definida, ¿sí? Eso es lo que quiere decir también realmente el sistema. O sea, que con que establezcamos la fracción molar, por ejemplo, de la acetona en la fase acuosa, podemos conocer la fracción molar de la acetona en la fase oleosa, ¿sí? Entonces, es la composición. Entonces, ejemplo. Si conocemos la composición, perdón que se me ocultó esto acá, lo voy a subir. Si conocemos la composición, en fracción molar, o bueno, en realidad casi siempre se utiliza aquí más molaridad, ¿sí? En concentración molar. Si conocemos la composición en molaridad, la composición o más bien la concentración de la acetona. Si conocemos la concentración de la acetona en molaridad, entonces las unidades son mol por litro, en molaridad. Esa es una unidad que nos gusta mucho porque es fácil de medir en el laboratorio. Es muy, muy fácil de medir y nos gusta mucho porque podemos preparar normalmente reactivos o soluciones bien precisas utilizando los balones aforados. Entonces, si conocemos la concentración de la acetona en molaridad, mol por litro, de la fase acuosa, podemos calcular la concentración
de acetona en la fase orgánica. ¿Listo? Y eso es justamente el experimento. Digamos, lo que hacemos es, normalmente lo que se hace es, pues, medir la composición en ambas fases, ¿cierto? Si yo hago el experimento. Y a partir de eso reportamos resultados de la siguiente manera. Entonces, en eso consiste el experimento. ¿Listo? Entonces, y ahí están las tres grados de libertad: temperatura, presión y composición, y una composición, ¿sí? La composición de una de las fases, más bien, saca. Podemos calcular, aquí quedó mal escrito esto. Podemos calcular la concentración de acetona en la fase orgánica. ¿Listo? Entonces, la composición de una de las fases, entonces voy a escribirlo aquí de una manera un poco más clara. En el experimento, entonces, en el experimento medimos la composición de una de las fases, coma, y la respuesta del sistema es la composición de la otra fase. ¿Listo? Eso es, la composición de una de las fases. Específicamente la concentración del soluto. La concentración del soluto. De pronto esta parte aquí que está escrita puede ser un poco, digamos, difícil de entender si uno no piensa en el experimento, pero ya lo voy a mostrar acá y seguro que mirando ya unos números no nos confundimos. ¿Listo? Entonces, esperen, me voy a correr esto. Voy a correrlo acá a este lado. Listo. Entonces, ahorita ya voy a hablar acá de esto. Entonces, en un segundito ordeno un poquito el tablero. No sé si haya preguntas hasta el momento. Si hay alguna pregunta, la podemos responder. Yo mientras tanto voy a ordenar el tablero para que podamos continuar con digamos, con las ecuaciones y poder darle unos valores numéricos para hacer cálculos. Porque ya hablamos, digamos, como del experimento de forma general, y nos falta ya es ponerle algunos números para que sea más claro. Entonces, estoy aquí ordenando esto. Listo. Perfecto. Y me voy a mover esto para otro lado acá. Ah, me equivoqué. Y este lo voy a dejar por aquí. Aquí abajito. Esta tabla, listo. Entonces, perfecto. Como estamos hablando de Gibbs, estamos hablando de equilibrio químico, ¿cierto? Entonces, en el equilibrio se cumple que el soluto se reparte de una manera definida entre las dos fases. ¿Listo? Quiere decir que independientemente de cuánto soluto había originalmente en la fase acuosa, cuando yo lo mezclo con la fase oleosa, siempre
se va a respetar una proporción entre cuánto quedó en la fase acuosa y cuánto quedó en la fase oleosa. Eso ya lo voy a escribir acá. Entonces, si lo pensamos como un equilibrio, uno podría representarlo como algo así como una reacción química. Soluto en la fase oleosa está en equilibrio termodinámico. Pues voy a escribirlo aquí más bien con el soluto en la fase W, en la fase acuosa. En un segundo que no me ha escrito. Ya lo escribió bien. Soluto en la fase oleosa es listo. Entonces, en la fase W me faltó aquí un espacio y listo. Entonces, la simbología, digamos que nos puede ayudar acá es como utilizar las flechas en ambas direcciones, que es lo que nosotros en la química normalmente utilizamos para referirnos a una reacción que está en equilibrio, ¿cierto? O sea, el soluto en la fase acuosa oleosa puede pasar a la fase acuosa, sí, él puede pasar porque la interfase es abierta, no es como una superficie de metal o algo así, es abierta porque están en contacto íntimo de la fase acuosa con la oleosa. O sea, hay una interfase. Pero también puede ocurrir lo contrario, ¿sí? Que el soluto en la fase acuosa pase a la fase oleosa. Entonces, el soluto se está moviendo de una fase a la otra en forma permanente, ¿sí? Y eso es un equilibrio químico, porque él puede moverse en cualquiera de las dos direcciones. Miren acá el dibujito. Él se puede mover en cualquiera de las dos direcciones de manera, digamos, sin restricción, ¿sí? El soluto es la flecha roja, él se mueve, se va para el octanol, pero luego se aburre y se baja para el agua, luego se aburre y se va para el octanol. Pero lo que siempre ocurre es que en el equilibrio se llega a una condición donde siempre hay una composición ya definida, digamos, hay una composición definida que sería la molaridad de, vamos a hablar de, digamos, vamos a decir que C es la composición molar de, del soluto en la fase octano. Bueno, más bien hagámoslo de la siguiente manera. El soluto llamémoslo 1, ¿sí? Llamémoslo, normalmente se habla de, ¿cómo lo decíamos? Lo hablábamos de, bueno, digámoslo, llamémoslo 1, ¿sí? No, hagamos algo más fácil para que no nos confundamos. Ya, digamos que el soluto es S, eso quedó como un 3, ¿sí? La concentración del soluto S en la fase oleosa, ¿sí? Y acá hay una concentración molar de el soluto S en la fase acuosa, ¿sí? ¿Y esto qué unidades tiene? Esto tiene unidades de mol por litro, ¿sí? Mol por litro. O sea, yo puedo mirar, y esto significa, voy a escribirlo acá, concentración molar del soluto S en la fase acuosa W. Y como hay un equilibrio, entonces no cambia, ¿sí? Ahora recuerden, presión y temperatura constantes, ¿listo? Presión y temperatura constantes, porque si eso no es válido, pues el experimento no es válido, ¿sí? Recuerden que la regla de las fases de Gibbs-Meck está exigiendo eso, que haya unas condiciones constantes en el experimento. Este también tiene las mismas unidades de mol por litro. Entonces, definimos el coeficiente de partición, ¿sí? Definimos el coeficiente de partición. Y el coeficiente de partición P es P mayúscula, ¿listo? Entonces, el coeficiente de partición P
es, lo voy a primero definir, es P mayúscula acá, y está definido como la concentración en octanol, la concentración del soluto Será que está un poco confusa esta nomenclatura. De pronto la voy a simplificar. Voy a simplificarla acá para que no nos confundamos. Digamos que solo hay un soluto. Entonces, para propósitos de la nomenclatura voy a decir que este es el soluto en la fase octanol, ¿sí? Y este es la concentración del soluto en la fase acuosa. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de partición está definido como la concentración molar del soluto en la fase octanol, en la fase oleosa, sobre la concentración en la fase acuosa. ¿Listo? Entonces, este es el coeficiente de partición en el equilibrio. ¿Listo? Creo que hay una pregunta, voy a regresar. Y es un buen momento para hacer preguntas. Entonces, voy a regresar a la plataforma un momento y podemos responder algunas preguntas. Ups, está negra la pantalla, pero ella regresa. Ya lo hemos visto antes. Hay que tener paciencia. Entonces, ¿preguntas hasta el momento? No, profe. Listo. Pero tal vez había una pregunta escrita y además la plataforma está como pensando. Tenemos un poquito. Pero si me escuchan bien, pues ahí seguimos conectados. Listo. Lady me dice que sí, profe. ¿A qué te refieres? ¿Hacia hay preguntas sobre el taller de ejercicios? ¿O a qué te refieres? No, profe, era pues la aclaración de las fórmulas que estabas escribiendo, que pues sí sería un poco confuso, pero pues ya. Ah, listo, bien. Tienes razón, sí, es que no había necesidad de hacerla complicada. Entonces estuvo bien entonces simplificarla. Gracias por comentarme. Bien, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Normalmente en la literatura, este coeficiente, definimos el coeficiente de partición. Vamos a escribir acá, digamos, en el numerador lo que hay es, en palabras, es la concentración, digamos, concentración molar del soluto en la fase acuosa y aquí abajo está en el denominador la concentración molar del soluto en la fase oleosa. Eso es algo, concentración molar del soluto en la fase bueno, perdón, lo escribí al contrario, en la fase acuosa, aquí, acuosa, y aquí en la fase de 1 octanol, ¿sí? La fase rica en 1 octanol. ¿Listo? Entonces, esto es lo que significa. ¿Listo? Esta es la definición. Entonces, esta definición es bastante buena porque es muy claro. Quiere decir que si yo conozco la concentración del soluto en la fase acuosa y conozco el coeficiente de partición, yo ya puedo calcular la concentración del soluto en la fase oleosa o viceversa. Que podría ser algún tipo de ejercicio, digamos, que podríamos resolver con estos datos. Espérenme, ya vamos a poner ahorita un ejercicio. Entonces, pero no solo, es decir, esto tiene una aplicación bastante buena y es que si yo tengo, por ejemplo, una sustancia que está disuelta en el agua, pero es como decía el compañero ayer, la sustancia es como, por ejemplo, una toxina o es una un residual de un pesticida y yo sé que tiene un valor de log P muy alto, quiere decir que él es muy
él prefiere muchas veces estar en un octanol que en agua, ¿sí? Entonces yo puedo concentrarlo rápidamente con una pequeña cantidad de octanol, voy a lograr que todo lo que estaba, o la gran mayoría de la toxina o de la sustancia que estaba en el agua, la puedo pasar al octanol y de ahí puedo hacer un análisis, por ejemplo, en cromatografía mucho más fácil y mucho más, digamos, concentrado, ¿sí? Que si tratara de analizar la fase acuosa. Entonces ese es un poco el sentido de poder extraer, ese sería un objetivo analítico, ¿sí? Pero también podría tener un objetivo de limpiar el agua. Entonces podría también utilizarlo para ese uso. ¿Listo? Entonces, en operaciones de extracción o digamos, de purificación a través de una fase, como una fase orgánica, esto es muy importante, este valor. Entonces, aquí hay unos ejemplos. ¿Listo? Bueno, lo primero que debo decir es que, aunque la definición del coeficiente de partición es esta, normalmente se reporta se reporta en forma de log P. O sea, el logaritmo en base 10 del coeficiente de partición, ¿sí? Esto es lo que se reporta normalmente en las tablas de la literatura, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Esto tiene mucha utilidad, mucha utilidad, o se usa más bien frecuentemente como una medida de la polaridad de una sustancia, que era algo que ya hemos mencionado, pero ahora lo voy a dejar aquí un poco más claro, y ya vamos a mirarlo con la tabla 7.1 que está ahí. Entonces, log P se utiliza comúnmente como una medida cuantitativa, porque nosotros a veces decimos, no, pues el hecho que tenga una cadena orgánica larga, pues es como poco polar y tal, pero es mucho mejor darle un número, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice, es una sustancia apolar, o sea, no polar, yo le digo, bueno, entonces dígame cuál es el log P, ¿sí? Dígame cuál es el log P, entonces yo ya ahí sí estamos hablando de un número, ¿sí? Es como darle ya un apellido, de una manera, nombre y apellido, ya sé exactamente qué es. Log se utiliza, más bien comúnmente, de pronto no es la palabra, sino se utiliza mucho o frecuentemente. Esa es la palabra más adecuada. Esperen. Se utiliza frecuentemente, como una medida cuantitativa de la polaridad de una sustancia o de un componente, sí, de una sustancia, ¿listo? Con una medida, lo importante es que es una medida cuantitativa, o sea, es un número, porque el log P es un número que ¿de dónde viene? Pues del experimento que acabamos de hacer. Lo hacemos con acetona, pero también lo podemos hacer con metanol, etanol, fenol, tolueno, aspirina, ¿sí? O cualquier molécula farmacéutica. De hecho, es muy, muy importante para el mundo para el mundo farmacéutico. Esto es súper importante, ¿sí? Entonces, log P se puede medir experimentalmente se puede experimentalmente usando el embudo de decantación y el procedimiento explicado. Y el procedimiento ya explicado con facilidad y buena reproducibilidad, con facilidad, ¿sí? Es un experimento robusto, ¿sí? Es un buen experimento. Claro, ¿qué necesito realmente tener? También necesito tener una manera de cuantificar las concentraciones en las fases, para lo cual seguramente voy a necesitar algún método analítico, ¿sí?
Algunas veces usar titulaciones, algunas veces voy a utilizar cromatografías, algunas veces voy a utilizar conductividades. Digamos, cualquier método analítico que sea adecuado lo puedo utilizar para identificar y cuantificar lo que hay en cada una de las fases. Pero es un buen método experimental. ¿Qué otra cosa podemos decir? Es muy útil, log-P es muy útil para el trabajo con pues con muchas cosas, pero en particular con moléculas, por ejemplo, con moléculas farmacéuticas. Digamos, lo que quiero decir es, si estamos trabajando con una molécula de utilidad farmacéutica, un ingrediente activo, algo muy importante de conocer es el log-P. O sea, es muy, muy importante y tenemos que medirlo, calcularlo o sacarlo de la literatura lo más pronto posible, ¿sí? Porque el hecho de que tenga un valor, o sea, debe tener un valor adecuado, porque si es demasiado apolar la sustancia no va a tener ninguna solubilidad en agua y va a ser difícil que llegue, a los puntos activos en el cuerpo. Pero después de pronto hablamos un poco más de eso. Por ahora voy a dejarlo como una nota acá, que es muy útil para el trabajo con moléculas farmacéuticas. Y, bueno, y otra utilidad es log-P. Se puede utilizar para estimar la solubilidad de la sustancia en agua. La sustancia en agua. ¿Listo? O sea, el objetivo de log-P no es la solubilidad en agua, pero sí nos puede decir cuál es la solubilidad máxima, digamos, la solubilidad máxima. ¿Sí? La solubilidad máxima de la sustancia, eso es lo que quiero decir. Normalmente el experimento lo hacemos con cantidades muy, muy pequeñas, pero conociendo el log-P, podemos calcular la solubilidad máxima de la sustancia en agua. ¿Listo? Que es un valor importante. Uno saber si la sustancia es soluble en agua o no es algo que muchas veces nos interesa para muchísimos usos en la química. ¿Sí? Poder estimar la solubilidad de una sustancia es bien chévere. Entonces, miremos acá algunos resultados para tratar de, por ejemplo, veamos esta tabla en términos de polaridad, ¿sí? Utilicemos esto en términos de polaridad. Bueno, recordemos que log-P, ¿cómo hago yo para convertir de log-P a P? Porque con log-P pues no puedo calcular la concentración, necesito tener el coeficiente de partición como tal, ¿sí? Entonces, hay que recordar que para calcular P es igual, ¿sí? Es igual a 10 elevado a log P. ¿Listo? Esta es la definición, ¿sí? Entonces, ejemplo. Tenemos un cálculo aquí. Lento, pero no importa. Vamos a moverlo para arriba. Eso. Listo. Entonces, ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las tablas siempre están reportadas en términos de log P. Ejemplo, calcular el coeficiente de partición P. Este está reportado a 25 grados. El coeficiente de partición P. Sí, generalmente el log P
que siempre se reporta a 25 grados. Calcular el coeficiente de partición P digamos, del tolueno. Del tolueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que log P, lo que vamos es a la tabla, decimos log P es igual a 2.69, mírenlo acá, que está acá, y entonces lo que hacemos es, a partir de ese valor, es calcular P, ¿sí? Calcular P. Si log P es 2.69, entonces, entonces P es igual a 10 elevado a la log P, ¿cuál es? Log P es 2.69, entonces es elevado a la 2.69. ¿Y cuánto nos da esto? Por favor, ayúdenme con ese cálculo. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 0.4297. 0.430. No, no puede ser 0 porque, Ay, no, perdón, profe, le oprimí mal. porque esto tiene que dar más de 100. Es 489.78. Eso, 489. 89.78. 489.78. ¿Y esto qué era lo que significaba? Recuérdenme, significa que eso es la concentración de el tolueno, ¿en dónde? Que va en el numerador. ¿Cuál va? ¿Qué va? ¿Es en el octano o el agua? Que va en el numerador. Octano, ¿cierto? Miren, la concentración del tolueno en el octano. Sí. Exacto. Entonces, ¿este número qué nos dice? Que el tolueno, ¿dónde se quiere ir? ¿Al agua o al octano? ¿Al octano, profe? Claro, porque mira, la concentración en el octano es 489 veces, 489.8 veces la concentración en el agua. O sea, quiere decir que, entonces, esto es, por lo tanto, la concentración en el octano es igual a 489 veces, 89.78 veces, ¿sí? La concentración en el agua. O sea, que el octano, el tolueno quiere estar 489.78 veces más en el octano que en el agua, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, si el agua es un solvente polar, podemos concluir que el tolueno es polar o apolar, según esto. Apolar, ¿no? Apolar. Claro, alguien me puede decir, no, profe, yo ya sabía que era polar, pues porque yo sé que es un aromático, es más, sé que es muy poco soluble en agua, y eso es cierto, pero lo hicimos a propósito, para poder comparar las dos cosas. Pero imagínense que yo tenga una sustancia que no conozco mucho, ¿sí? Una sustancia, por ejemplo, como aspirina, pues log P yo digo, uy, pero de pronto la aspirina, ¿qué esperábamos? No sé qué esperábamos, si que fuera soluble o no en el agua, pero parece que no es muy soluble, no es que sea muy soluble en agua, realmente la solubilidad es baja, pero de pronto es lo suficientemente buena como para que llegue, para que llegue a los sitios activos en el cuerpo, ¿sí? Porque eso es algo, o sea, en el cuerpo las sustancias orgánicas, la gran mayoría de sustancias farmacéuticas son sustancias orgánicas, son moléculas orgánicas, pero también son grandes, entonces su solubilidad en agua es muy baja, pero si es demasiado baja, también ya hay un problema de transmisión del ingrediente activo a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es un indicativo por el que hablamos, porque la solubilidad es muy, muy, muy baja en el agua. El tolueno tiene una solubilidad muy baja en el agua, ¿sí? Es lo que estamos diciendo acá. Y es, bueno, no la solubilidad, sino es exactamente la polaridad. Eso también es cierto, que el tolueno tiene una solubilidad muy baja, eso también es cierto, pero lo que estamos acá analizando es que podríamos, si comparamos aquí estos sustancias que están en la lista, los que están con log P altos son sustancias que tienen, que nosotros consideramos generalmente que son apolares. Por ejemplo, el benceno,
¿sí? El tolueno, naftaleno, de hecho son solventes orgánicos, son completamente apolares, ¿sí? Y las sustancias que están con valores de log P que son negativos son sustancias que normalmente consideramos que son polares. Entonces, hagamos otro ejemplo acá. Calculemos calcular el coeficiente de partición P del metanol. ¿Listo? Entonces, calcúlenlo por favor y me dan aquí el resultado. ¿Listo? Hagámoslo aquí de manera similar a esta. Entonces, vamos haciéndolo acá juntos y ustedes van calculando. Entonces, log P es igual a, de la tabla la sacamos a menos 0,74 menos, ¿cierto? Entonces, menos 0,74, como es negativo el logaritmo, entonces P nos tiene que dar un número menor que 0. ¿Sí? Entonces, P es igual a 0,182. 0,182. Eso quiere decir que el metanol prefiere estar ¿en dónde? ¿En el 1-octanol o en el agua? En el agua, profe. Exacto, en el agua. Porque la concentración en el agua es mayor que la del octanol y por eso es que el número es menor que 1, ¿sí? Esto es lo que quiere decir acá. Entonces voy a escribirlo acá. Eso quiere decir que esta es la concentración nuevamente, la concentración en el octanol dividido en la concentración en el agua, ¿sí? Entonces, si sacamos esto, vamos a decir que la concentración en el octanol es igual a 0,182, o sea, es una fracción menor, es el 18%, 0,182 la concentración que tiene en el agua. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto tolueno hay en una muestra de agua, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto tolueno hay en una muestra de agua, probablemente tenga sentido primero poner en contacto el agua, esa muestra de agua con una cantidad de tolueno y así podemos concentrar, por ejemplo, el tolueno, ¿sí? Y hacer un procedimiento analítico. Esa sería una de las funciones o de las tareas eh, podemos, que podemos hacer en química analítica. Pero bueno, ya hablamos de eso un poco y aquí estamos hablando de la polaridad. Entonces, la polaridad, digamos, vamos a hacer aquí una escala. Si log P es igual a 0, quiere decir que es igual que la concentración, que es totalmente, le da lo mismo estar en fase acuosa que en fase oleosa. Entonces vamos a hacer aquí como una escala, ¿sí? Entonces, la escala nos dice, vamos a hacerla de la siguiente manera. Si esta escala, ups, ¿qué pasó aquí? Listo, eso, aquí. La escala nos dice que, vamos a poner aquí el 0 en la mitad, digamos, el 0. Y aquí tenemos valores positivos de log P. Y aquí tenemos valores, aquí en este lado son positivos, ¿sí? Entonces son, digamos, 1, 2, 3, etcétera. ¿Listo? Son positivos acá, el signo es positivo, ¿sí? Y acá tenemos -1, es decir, el signo es negativo, ¿sí? En este lado bueno, hagamos algo
Ahí está el 0. ¿Listo? Esto me quedó como feo. Me lo arreglo. Listo. Bueno, ahí ustedes me perdonan. Esto es hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y este también sigue siendo log P. Entonces los valores positivos son apolares, ¿sí? Son las sustancias como tolueno, naftaleno, son las sustancias que son, no tienen polaridad, y en los valores negativos tenemos las sustancias que son polares, y normalmente aquí vamos a hablar de sustancias que tienen afinidad con el agua, ¿cierto? Y que van a estar más concentradas en el agua que en el octanol. Eso es lo que vemos como aquí, como hablar de apolar, aquí. Apolar, sustancias apolares. Sustancias apolares. Y acá en negativo, sustancias polares. Sustancias polares. ¿Listo? Ahí está. Ese es como un uso cualitativo, pero en el fondo nos está dando un número. Entonces, también nos sirve para cuantificar. Es decir, si a mí me preguntan ¿cuál de las siguientes dos sustancias? Entonces voy a hacer la pregunta acá. En un segundito acá. Es otro ejercicio. ¿Cuál de las dos sustancias a continuación es más polar? De las dos sustancias a continuación es más polar. Entonces, vamos a poner varias parejas. Esta sería una pareja que sea, digamos, anilina y anilina y 1-butanol. Tolueno y metanol. Y hagamos otro ejemplo, que sea acetona. Esa no está ahí, entonces toca buscarla. Ustedes la buscan el valor de acetona y cloroformo. ¿Se acuerdan nuestros protagonistas de la otra historia? Cloroformo. Entonces, no están en esta lista, toca buscarlos. Y demos otra, digamos, de sustancias que uno creería que, por ejemplo, miren, acá entre más aumenta el tamaño de los alcoholes, se van volviendo más apolares, ¿sí ven? El etanol, propanol, butanol, pentanol, entonces eso es algo muy interesante. Entonces vamos a poner eso en la serie de alcoholes. Entonces, etanol y 1 propanol. ¿Listo? Entonces, esta es una tarea que les dejo aquí. Tarea. ¿Listo? Entonces, aquí está. ¿Cuál de las dos sustancias? Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un cálculo acá. Este lo dejamos para la próxima clase, porque creo que tenemos que primero avanzar un poco en este. Porque lo otro que queremos mirar es el tema de solubilidad, pero lo vamos a mirar en la próxima clase, para poder cerrar los cálculos bien del coeficiente de partición. Acá. Listo. Entonces, vamos acá, ordenemos este tablero un poco.
Y vamos a hablar del experimento, vamos a volver al experimento que hicimos y hacer cálculos de concentraciones. Entonces, esperen un segundo, lo voy a ordenar. Y acá lo vamos a hacer así. Entonces, listo. Ahí está. Entonces, el ejercicio, ¿cuál es? Vamos a escribirlo acá. Realizamos el siguiente experimento. Miren que está un poco pequeño. Realizamos el siguiente experimento. Entonces vamos a utilizar la información que está ahí tabulada en las tablas. Entonces realizamos el siguiente experimento. Ponemos en contacto 100 mililitros de agua con 100 mililitros. Bueno, ponemos en contacto 100 mililitros de agua con 100 mililitros de... no, pero esperen, hagámoslo un poco más claro. Ponemos en contacto 100 mililitros de agua que contienen de una fase acuosa, más bien. Ponemos en contacto 100 mililitros de una fase acuosa que contiene que contiene 2.5, o pongámoslo más pequeño, 0.1 gramos de, a ver, cojamos uno de estos de acá. Uno de estos de acá. De 1-propanol. Tenemos en contacto 100 mililitros de una fase acuosa que contiene 0,1 gramos de 1-propanol. ¿Sí? Con 100 mililitros de 1-octanol. De 1-octanol. Agitamos vigorosamente y dejamos reposar por tiempo suficiente hasta llegar al equilibrio. Calcular las concentraciones de 1-propanol en el equilibrio. Nota. Utilizar el dato de log P. El dato de log P de la tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Se llama la tabla 7.1.
7.1. Entonces, digamos, realizamos el siguiente experimento a temperatura, a temperatura igual 25 grados. ¿Listo? Esto es un poco los embudos de decantación. Esto sería como un poco pequeño para un embudo de decantación. Vamos a poner 200 mililitros. Aunque sí hay embudos pequeñitos, pero creo que es como más claro. Si hacemos 200 y 200 nos da más o menos 400. Sí puede ser como un embudito normal. Y aquí pongamos entonces que contiene 0,2 gramos de 1-propanol. ¿Listo? Bueno, como es más, pongamos 0,5 gramos de 1-propanol. Listo, muchachos, calculémoslo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién me propone una ruta de solución para esto? Escucho sus opiniones. ¿Sacamos primero las moles? ¿O no es necesario? Sí, necesitamos las moles porque porque el coeficiente de partición nos habla de molaridades, ¿cierto? Entonces tocaría sacar bueno, la molaridad, porque tenemos los volúmenes y tenemos la cantidad y el producto. Necesitamos calcular las moles, eso es cierto, pero ojo que hay un estado inicial y un estado final, ¿sí? En el estado final, en el estado inicial no estamos en equilibrio. O sea, la clave aquí es saber que estas 0,5 gramos se tienen que distribuir en las dos fases, ¿sí? Que originalmente estuvieran en los 200 mililitros no importa, porque estos 0,5 no se van a quedar todos en la fase acuosa. Una parte va a ir para la fase oleosa, ¿listo? Entonces, estoy de acuerdo en que hay que primero calcular el número de moles, pero eso es para saber cuántas moles se van a ir a la fase acuosa y cuántas se van a ir a la fase oleosa. Algo que también vamos a aproximar es que el volumen, digamos, no va a cambiar durante el experimento, ¿sí? Por el hecho de que una parte del propanol se vaya a la fase acuosa o al octanol, no hay como un cambio de volumen. Entonces, sabemos que los volúmenes de las fases acuosa y la fase oleosa se van a mantener constantes. Pero lo fundamental es saber estos 0,5 gramos que van a corresponder a una cierta cantidad de moles, dónde se distribuyen. Y para eso necesitamos conocer el log P, ¿sí? Que es la relación entre las dos concentraciones. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a hacer como un diagrama para explicar eso, pero se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo intenten calcular y la próxima clase lo revisamos. ¿Listo? Porque de todas maneras no alcanzo a resolverlo todo ahora, pero voy a utilizar aquí este diagramita. Que está acá. Y también dejé la otra tareita, ¿no? La tarea de calcular las polaridades. Hay que mirar también, hay que buscar en una tabla el valor del log P. Es bueno si conseguimos una tabla grande, que no solo tenga aquí, estos son poquitos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Una tabla que tenga unos 50 o 100, por lo menos, sería más interesante. Pero se lo dejo de tarea también, que lo busquen ustedes. Entonces aquí estamos, bien. Y tenemos el taller, tenemos hartas cosas que calcular. Entonces, miren, lo que sabemos es que en el equilibrio, la cantidad de octanol y la cantidad de agua, digamos, el volumen va a permanecer constante. Entonces, si necesitamos, como vamos a necesitar calcular concentraciones, pues ya tenemos los volúmenes y está bien. Pero necesitamos saber dónde se van estos 0,5 gramos. Entonces, digamos que si yo agrego 0,5 gramos, independientemente que originalmente estaban en el agua, una parte va a ir una parte va a ir también al 1-octanol, ¿sí? Entonces, lo que voy a representar es como que aquí yo agrego 0
0,5 gramos a todo el sistema. No hay que pensar que se quedan solo en el agua. Esa parte es muy importante entenderla. 0,5 gramos de, aquí 1-propanol. 0,5 gramos de 1-propanol. De 1-propanol. ¿Listo? Esos 0,5 gramos se tienen que distribuir de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Pero es importante saber que la cantidad total de 1-propanol, o sea, las moles totales son constantes, ¿sí? Porque solamente hay 0,5 gramos para todo el sistema. Entonces, hay voy a escribir eso acá. Se debe tener en cuenta que la cantidad total de 1-propanol presente en las dos fases, presente en el sistema. ¿Y el sistema qué es? Pues las dos fases, ¿sí? En el sistema, es decir, en las dos fases. No estoy hablando de concentraciones, estoy hablando de la cantidad total, ¿sí? Es constante. Es constante durante todo el experimento. Es constante durante todo el experimento, ¿sí? Porque yo solo agregué 0,5 una vez y después no agregué más, porque no sería justo, sería algo extraño, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir, lo voy a escribir acá de la siguiente manera. ¿Cuánta cantidad yo tengo de 1-propanol cuánta cantidad yo tengo de 1-propanol en la fase octanol? Entonces, lo que yo tengo es, voy a escribirlo acá, espérenme, para hacer la guía. Yo tengo un volumen de octanol. Espérenme, lo escribo acá. Este de acá voy a llamarlo el volumen de octanol, ¿sí? De la B sub, pero esto es B larga, es B grande, ¿sí? O sea, es un volumen físico, es un volumen real, o sea, los 200 mililitros. Espérenme que se grabó acá durante todo el experimento. Experimento. Espérenme, lo escribo acá, la ecuación, listo, ahí está. El volumen de la fase oleosa o de la fase octanol multiplicado por la concentración, ¿sí? Por la concentración de el 1-propanol en la fase oleosa. ¿Esto qué unidades tiene? Esto tiene unidades de volumen. El volumen tiene unidades de volumen, ¿cierto? Y la concentración tiene unidades de mol por litro. Entonces esto tiene unidades de mol, ¿cierto? Más el volumen que está en la fase acuosa multiplicado por la concentración en la fase acuosa. Espérenme que esto quedó muy feo, pero ya lo voy a arreglar. Estas son las moles las moles de 1-propanol que están en la fase acuosa, ¿sí? Porque esto tiene unidades de moles. Y esto tiene que ser tiene que ser constante. Y no solo constante, sino que tiene que ser igual al equivalente a 0,5 gramos de propanol. Esto es igual a constante. En todo el experimento. Esto es constante. Y lo puedo calcular como la masa de 1-propanol, o sea, la masa que agregué, o sea, los 0,5 gramos masa de 1, voy a decir que este 1 se refiere a 1-propanol, masa de 1 por el peso molecular de 1, ¿listo? Como no me lo sé en este momento y no lo he calculado, pues no lo voy a poner ahí todavía. Entonces, muchachos, ¿conocemos B sub O? La pregunta es si conocemos el volumen de la fase octanol. Entonces, sí lo conocemos. Creo que alcanzo a hacer esa guía.
acá, antes de terminar la clase. Entonces, B sub O, sí lo conocemos. ¿Y qué valor es? Pues son 200 mililitros, ¿cierto? Porque eso fue lo que dijimos en el experimento. B sub O son 200 mililitros, ¿sí? 200 mililitros. B sub W también lo conocemos porque son también 200 mililitros. Eso lo dijimos al definir el experimento. Y lo hicimos de una manera práctica para que nos cupiera bien el embudo de decantación, que era un embudo de 500 mililitros. Entonces 200 y 200 y nos queda una pequeña holgura para que no esté hasta el tope, ¿sí? Simplemente es algo práctico del experimento. M1, ¿sí? M1 son 0,5 gramos de propanol, 0,5, 0.5, si me quedó feo. 0.5 gramos de 1 propanol. De 1 propanol. ¿Listo? Y peso molecular de 1, pues es el peso molecular de 1 propanol, que es una sustancia que no me lo sé en este momento porque no me acuerdo, pero lo podemos calcular. Es 60.1, profe. ¿Sí? Listo. 60.09. 60 puntos. Por favor, verifíquenlo, ¿listo? Verifíquenlo con la tabla periódica. Hay que tener su tabla periódica a la mano. Pero ¿esto en qué unidades está? Eso está en unidades de gramos por mol, ¿sí? Gramos por mol. Gramos por mol de... ¿Gramos de qué? De 1 propanol, ¿sí? Gramos de 1 propanol. Bueno, ahí lo voy a dejar ahí para... No, voy a terminar. Propanol, listo. Verifiquen este valor, ¿listo? Estos sí están claros porque ya los habíamos dicho. Entonces, miremos la ecuación. Tenemos el volumen B sub 0, sí. Entonces yo lo chuleo acá. Tenemos el volumen de la fase acuosa también. Eso lo definimos en el experimento. M1 también lo definimos en el experimento. Y el peso molecular, pues al conocer que es 1 propanol lo tenemos. Pero no conocemos CW, CO ni CW. Y entonces esta es una ecuación y dos incógnitas. Entonces no se puede resolver. Pero afortunadamente tenemos la otra ecuación, ¿cierto? Que es el dato que está en la tabla. Y vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, como nos dice la literatura, si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, se puede resolver el sistema numérico. Entonces, la otra ecuación es la siguiente. Es la definición de log P. Quiero dejar esto terminado, pero está un poco difícil porque no me deja moverme, pero ya lo voy a hacer acá. No sé por qué no me quiere dejar moverme. Creo que está cansada ya la plataforma, pero no importa, tenemos que seguir. Puede que algunos de nosotros también estemos cansados, pero la química lo vale más. Entonces, entonces P, la otra ecuación es que P, ¿cierto? P es igual a 10 elevado a log P, ¿cierto? Y log P lo teníamos, el dato ya lo teníamos por ahí, log P, ¿cierto? Y ese valor es igual a C octano sobre CW, ¿cierto? Y log P está en la tabla, entonces log P lo saco de la tabla, miren, log P lo saco de la tabla, entonces conozco este valor y tengo aquí tengo la concentración en octano y la concentración en W y tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces, como dicen los teóricos, voy a decir que esta es la ecuación 1 romano minúscula y esta es la ecuación 2 romano minúscula y como tenemos esas dos ecuaciones, entonces podemos resolver el sistema y eso sí se lo voy a dejar a ustedes para que lo terminen. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. ¿Alguna pregunta? Entonces miren que este experimento
Es exactamente lo que nosotros haríamos. Y como ya conocemos log-P, podemos calcular las concentraciones. Ahora, ¿cómo se lograron los valores de log-P? Pues lo que se hizo fue medir las concentraciones en ambas fases, primero, ¿sí? Medir las concentraciones en ambas fases. Pero este sistema, esta forma lo que me dice es, si yo agrego una cierta cantidad de material de soluto, ¿cómo se va a distribuir y cuánta cantidad va a quedar en cada fase? ¿Listo? Entonces, hay que terminar este cálculo, la tarea que les dejé también aquí abajo, y también hay que terminar el taller. Entonces tenemos harto trabajo para la próxima semana. La próxima semana hablamos también hablaremos de la solubilidad relacionada con el coeficiente de partición. Hay una ecuación muy interesante para calcular, pero no la alcanzamos a ver hoy. Hubiera sido un poco difícil de lograrlo hoy. Entonces, voy a regresar aquí a la plataforma. ¿Puedo responder una o dos preguntas finales? Entonces, estoy aquí pendiente. Antes de terminar la clase. Ya dejé de compartir la pantalla para que me lleguen más rápido sus mensajes y podemos responder las últimas preguntas que puedan haber sobre los temas de la clase de hoy. Entonces vamos a dar un minutico. Listo, veo que no hay preguntas, entonces terminamos la clase de hoy. Gracias por su atención y participación, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Por favor, trabajen en todo en el taller y en los ejercicios y podemos resolver dudas la próxima semana. Bueno, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Con mucho gusto y que estén muy bien hasta la próxima semana.